pregunta es cómo preparamos nosotros los conocimientos funcionales del empleo cuando aún no nos han informado los ejes temáticos que nos van a evaluar en la convocatoria DIAN 2022. Para ello tenemos que partir de una premisa básica y es que en toda convocatoria pública de empleo nos van a evaluar un componente de conocimientos funcionales. Desde que yo me inscribo a un empleo, yo puedo comenzar a preparar los conocimientos que están detrás de las funciones y el propósito del empleo, y lo mismo aplica para esta convocatoria DIAN 2022. En un primer lugar, vamos a aterrizar este concepto de conocimientos funcionales a partir de lo que nos establece el acto administrativo de convocatoria y sus anexos reglamentarios. Para ello, define la prueba de competencias funcionales como aquella que evalúa los conocimientos teóricos, profesionales y o técnicos específicos y necesarios para desarrollar adecuadamente una determinada actividad laboral conforme lo determina para cada empleo el manual específico de requisitos y funciones de la DIAN. Entonces yo voy a resaltar que esta prueba de competencias funcionales hace referencia específicamente a conocimientos. Allí ya no me van a evaluar otro tipo de competencias laborales como competencias comportamentales, como ciertas habilidades, sino que me van a evaluar conocimientos funcionales. Son los conocimientos que se requieren para desempeñar el propósito y las funciones del empleo. Cuando vamos a ver los diversos perfiles de pruebas de la convocatoria de 2022, encontramos que en todos se evalúan conocimientos funcionales. No es una excepción la convocatoria DIAN. Siempre se va a evaluar conocimientos funcionales en toda convocatoria pública de empleo. Para este primer perfil de pruebas, por ejemplo, que es del nivel profesional de los procesos misionales, recordemos que los procesos misionales son, digamos, un caso especial para la convocatoria DIAN 2022 porque tienen una prueba denominada curso de formación y tienen en general unas fases más exigentes que la generalidad de los empleos. Para estos empleos de los procesos misionales, los conocimientos funcionales se evalúan en la prueba denominada curso de formación. Estos son empleos de los procesos misionales que no exigen experiencia, no se les aplica una prueba de valoración de antecedentes, pero este segundo perfil que vemos aquí también, el componente de conocimientos funcionales se evalúa en la prueba denominada curso de formación. Ya para la generalidad de los empleos, los conocimientos funcionales se evalúan en la prueba de competencias funcionales. Y vamos a ver que es una de las pruebas o quizá la prueba más importante para nosotros en esta convocatoria. Tiene un peso porcentual del 40% en la generalidad de los empleos y además es eliminatoria. Lo mismo en este perfil que representan los empleos que no requieren experiencia en su requisito mínimo, también tiene un peso porcentual del 40% y es una prueba eliminatoria. Hablo de la prueba de competencias funcionales en la cual se evalúan esencialmente conocimientos funcionales. Entonces vamos a ver que cuando nosotros participamos de una convocatoria pública de empleo nos informan aproximadamente con un mes de anticipación. Cuando tenemos suerte algo más de ello, pero no mucho más. Nos informan la metodología de evaluación y los ejes temáticos que me evaluarán en las pruebas escritas. Esto quiere decir que si yo espero hasta ese momento, solo voy a contar con un mes para preparar las pruebas. Y esto es un error que no podemos cometer desde el punto de vista de la preparación de un concurso público de méritos, porque nosotros desde que nos postulamos a un empleo con la inscripción, ya podemos determinar cuáles son los conocimientos que debemos preparar. Miren que para esta pasada convocatoria DIAN 2020 se divulgaron los ejes temáticos con la publicación de la guía de orientación al aspirante. Allí cada concursante consulta con su documento de identificación los ejes temáticos que le van a ser evaluados de forma definitiva. El caso es que nosotros no necesariamente debemos esperar a este momento, ya lo hemos dicho varias veces. La respuesta o la cuestión allí que nosotros debemos detenernos es cómo preparar entonces esa prueba de competencias funcionales con anticipación y en general los conocimientos funcionales del empleo al cual yo me postulé para la convocatoria DIAN 2022. ¿Cómo los preparo yo cuando ya hay una fase de verificación de requisitos mínimos que ya fue adelantada, que próximamente seremos convocados a la aplicación de pruebas? Entonces, ¿cómo preparamos esos conocimientos funcionales con anticipación? Una primera recomendación es conocer el propósito del empleo.
Esto me va a permitir, obviamente, ubicarme en cuál es el punto neurálgico en el cual yo me voy a desempeñar. Vamos a ver este ejemplo tomado entonces de la convocatoria de DIAN 2022. Este es un empleo que obviamente está publicado en el CIMO, y el propósito de este empleo nos dice adelantar en el marco de su competencia y jurisdicción la verificación e investigación en materia tributaria, aduanera o cambiaria, así como la detección de prácticas tendientes a la elusión, evasión, abuso, contrabando y lavado de activos de acuerdo con la normativa vigente, los procedimientos establecidos y las directrices institucionales. Este es un empleo del nivel profesional denominado Gestor 2. Ya con ello nos vamos ubicando en una gran diversidad de temas. Vamos a resaltar que a partir del propósito nosotros ya sabemos que este es un empleo que tiene relación directa con asuntos tributarios, aduaneros, cambiarios, que tengo que conocer detenidamente los conceptos de elusión, contrabando, evasión. Es decir, hay un montón de información que me está dando este propósito, y yo la voy a complementar con la otra información del manual de funciones que es fundamental, que es precisamente conocer las funciones del empleo. Vamos a ver a través de este mismo empleo que estas son las funciones que me aparecen en el SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, para este empleo. Y vamos a ver que las funciones también me van a dar una información muy importante. Vamos a leerla una a una. Funciones: revisar técnica y o jurídicamente en el marco de su competencia y jurisdicción los expedientes y asuntos asignados propios del proceso de acuerdo con la normativa vigente y las directrices institucionales. Segundo, planificar la logística para la ejecución de acciones de control de tal forma que permita alcanzar los resultados esperados de acuerdo con los lineamientos institucionales. Tercero, proferir los actos administrativos de trámite, preparatorios y de fondo requeridos dentro del proceso de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos establecidos. Cuarto, elaborar informes estadísticos y de gestión requeridos de acuerdo con los procedimientos establecidos y las directrices institucionales. Quinto, sexto, hacer el análisis preliminar de las denuncias de fiscalización recibidas, estableciendo la pertinencia del inicio de una acción de fiscalización de acuerdo con la normativa vigente, procedimientos y lineamientos institucionales. Realizar investigaciones para determinar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias y el reporte de las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco de su competencia y jurisdicción, de acuerdo con la normativa vigente, las directrices institucionales y los procedimientos establecidos. Participar en las diligencias de destrucción de mercancía averiada, defectuosa o impropia respecto del fin para el cual fue importada, de acuerdo con la normativa vigente, los procedimientos establecidos y las directrices institucionales. Noveno, participar en la ejecución de acciones de fiscalización en el marco de su competencia y jurisdicción tendientes a la verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras o cambiarias, de acuerdo con la normativa vigente, lineamientos institucionales y procedimientos establecidos. Y por último, hacer la precrítica y clasificación de los insumos recibidos, estableciendo la pertinencia del inicio de una investigación de acuerdo con los procedimientos y lineamientos institucionales. Entonces allí tenemos toda la información básica que nos va a dar a nosotros los elementos para preparar los conocimientos funcionales del empleo. A partir de ese propósito y de las funciones, yo puedo establecer cuáles son los conocimientos que debo preparar. Para este empleo específico y en virtud de este ejercicio, nosotros pensaríamos que es pertinente preparar estos temas. Elaboración de informes. Procedimiento administrativo general. No está mencionado allí el procedimiento administrativo general, pero este tipo de empleo debe conocer muy bien esa primera parte del CEPACA o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011, en la cual se regula el procedimiento administrativo. Es un conocimiento que está allí básico para este empleo, básico dentro de lo funcional, ¿cierto? Debe conocer el procedimiento administrativo general. También debe conocer el procedimiento administrativo sancionatorio que trae esta misma norma, CEPACA, Ley 1437 del 2011, y ya a partir de allí debe tener unos conocimientos básicos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Básicos no, diríamos medio avanzados, no son básicos. Y adicionalmente
y esta es la parte específica de este empleo, debe conocer muy bien los procedimientos sancionatorios aduaneros, tributarios y cambiarios, porque precisamente a eso apuntan sus funciones. Y hay unos conceptos que se resaltan de este empleo, los conceptos de lavado de activos y financiación del terrorismo, elusión, evasión y contrabando, ya que es un empleo que posiblemente tenga funciones de control en estos asuntos. Estos son entonces conocimientos que a partir del manual de funciones nosotros podemos afirmar que se deben fortalecer de cara a las pruebas escritas. Y vamos a hacer una tercera y última recomendación, es conocer las competencias funcionales que trae el manual de funciones. Cuando yo abro el empleo al cual me postulé para la convocatoria DIAN 2022, voy a encontrar que me aparece la opción de abrir el manual de funciones tal como fue expedido por la entidad. Porque recordemos que el manual de funciones del SIMO es tomado directamente de la normativa interna de la DIAN. Allí me abre el manual de funciones del empleo al cual me postulé, me va a dar esa misma información que acabamos de ver, el propósito, las funciones, nivel jerárquico, entre otros, pero también me va a informar esto que estamos viendo en pantalla en este momento, que son las competencias funcionales que se requieren para desempeñar el empleo. Allí me presenta 4. La determinación y el control tributario, régimen cambiario de las operaciones de cambio de competencia de la DIAN, fiscalización internacional y fiscalización aduanera. Allí digamos que no hay mayor información de la que ya teníamos en el propósito y las funciones del empleo, pero sí hay algo que debemos resaltar que no está tan presente en el propósito y las funciones, pero que sí me mencionan allí en el mismo manual de funciones, y es la fiscalización internacional, ¿cierto? Entonces, allí hay otro elemento que yo voy a preparar para las pruebas escritas porque me lo está indicando el manual de funciones del empleo. Esas son entonces las recomendaciones que nosotros tenemos a la hora de preparar los conocimientos funcionales para la convocatoria DIAN 2022. A grandes rasgos, hay que conocer muy bien el empleo al cual me estoy postulando y para el cual voy a presentar las pruebas escritas, porque evidentemente voy a ser evaluado en los conocimientos que se requieren para desempeñar esas funciones.